Bueno, ¿cómo estamos? Lo que comentaba, para los que no están en clases en vivo ahora, que si bien yo de todas las materias llevo un orden, en cuanto les aparece a ustedes en lo que vendría a ser el ingreso, acá en física se hago un poco de trampa porque la verdad es que acá salto un poquito y en vez de ponerme a ver estática y dinámica, todo eso, primero veo esta parte que corresponde a los fluidos, ¿bien? Por una, porque son los temas que más toman, ¿bien? Ese es el motivo. Son de los temas que más toman, siempre lo que más toman es gases, hidrostática, hidrodinámica. Esos son los que necesito que tengan más práctica. La otra, una porque también, por otro motivo, sería porque o sea, ese tema da para dos, va para ejercitación y también da para razonamiento, ¿bien? Todo lo que es fluidos. Y después, porque es lo más relacionado con lo que vendría a ser justamente con lo que vendría a ser. Entonces, por ese motivo es que yo, en vez de poderme ver estática y dinámica, todo eso primero veo todo lo que es fluido, gases, hidrostática, hidrodinámica. Y después veo lo que vendría a ser la estática y dinámica, pero desde otro punto de vista, lo que es todo lo que es cinemática, esas cosas, sí, más vale, por supuesto que veo todo, pero primero voy a lo que más preguntan y todo eso. ¿Bien? Primero voy a eso. ¿Bien? Bueno. Ahí comienzo, porque este punto tiene lo que vendría a ser el razonamiento, tiene preguntas, tiene de todo. O sea, te lo pueden preguntar como ejercicio, razonando. También preguntan mucho las gráficas. Quizás en algunos le preguntan la gráfica directamente y a otros le dan como razonamiento. Entonces son temas que hay que verlos bien. Bueno, acá vamos a comenzar. Bueno, entonces, como les digo, primero nos vamos a centrar en la parte de los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Acuérdense cuando ustedes han visto en lo que vendría a ser en química, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hemos visto en química? Habíamos clasificado los principales estados de agregación. Habíamos marcado aquí a lo que vendría a ser al sólido, que acá lo vamos a dejar de lado, a los líquidos y a los gases. ¿Bien? Entonces, los líquidos y los gases, ¿qué pasaba? Las moléculas se mueven mucho, ¿verdad? Por ejemplo, se pueden mover en el mismo lugar, pero sobre todo se desplazan. Entonces, justamente eso hace que los líquidos y los gases se consideren que son fluidos, ¿bien? Porque se desplazan naturalmente. Los gases, habíamos hablado en su momento, que ellos no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Tampoco tienen un volumen que son con su estado por cambios en la temperatura, sino también por qué cosa, por cambios en lo que vendría a ser en la presión. Bien, acuérdense que los gases se consideran que son qué cosa, que son comprensibles. ¿Me están escuchando ahí? Avísame. Y la comprensibilidad es justamente, bien, la capacidad de los gases de poder modificar su volumen por acción de presiones externas. Que les decía yo a ustedes, que las moléculas de los gases, cuando ellas más separadas están mejores para ellas, ¿verdad? Entonces, todo eso lo caracterizaba justamente a qué cosa, a los gases. Bien. Entonces, acá tenemos justamente estas características. No tienen forma definida ni volumen propio. Bien. Entonces, esa característica de los gases que son comprensibles, es decir, que pueden modificar su volumen por acción de presiones externas. Bien. El hecho de que los gases justamente se comporten como fluidos, sus moléculas se puedan desplazar, etcétera, etcétera, permite justamente que los gases puedan difundir. Yo por eso les digo que es importante entender esto, porque justamente el hecho de que los gases puedan difundir, sobre todo a lo que vendría a ser, como ellos son muy sensibles a los cambios de presión, es por ejemplo lo que permite que se establezca la respiración. Bien, después otra cosa, sus moléculas se mueven libremente, habíamos hablado de eso, las moléculas cuanto más separadas están es mucho mejor, y al azar ocupando todo el volumen a disposición. ¿Se acuerdan que yo les decía en química? Supongamos que yo tengo 4 personas en el centro de una habitación y supongamos que esas personas fueran moléculas de gas,
¿Qué es lo que pasaría? Cada una se ubicaría en un extremo de la misma. Así ocuparía todo el volumen a disposición, ¿verdad? Bueno, entonces justamente eso es lo que hacen los gases. Los gases, las moléculas, cuanto más separadas se encuentran, es mucho mejor para ellas, ¿bien? Y al mismo tiempo, acuérdense que si yo lo dejo al sistema abierto, ¿qué es lo que sucede? Las moléculas van a terminar, todas las moléculas van a terminar difundiendo hasta escaparse, ¿bien? Después, y esto, pueden comprimirse y expandirse. O sea, ¿por qué? Porque justamente habíamos hablado que los gases son comprensibles, es decir, que pueden ser modificados por acción de presiones externas. Pueden comprimirse cuando disminuyen su volumen y expandirse cuando aumentan su volumen. Acuérdense que el volumen tiene que ver con el espacio que ocupa algo, ¿verdad? Entonces, estos pueden, las moléculas como está, pueden unirse más o pueden separarse más. ¿Bien? Y otra cosa importante que también la conocemos de química es que tienen una densidad baja. Acuérdense que la densidad era mayor en los sólidos, era media en los líquidos y es baja en los gases. ¿Bien? Y después, otra cosa importante que vamos a marcar acá, ustedes acuérdense que en sí la materia es sensible a los cambios de temperatura, cuando hemos visto justamente la parte que corresponde a los cambios de estado. ¿Se acuerdan que habíamos puesto por aumento de la temperatura o por disminución de la temperatura? Por ejemplo, en su momento habíamos marcado, vamos por acá. ¿Se acuerdan que habíamos puesto, por ejemplo, cuando el estado líquido a lo que vendría a ser al estado gaseoso era por qué cosa? Porque aumentaba la temperatura. Y al contrario, si la temperatura disminuía, iba de gaseoso a líquido. ¿Bien? Entonces, también, o sea, si bien todos los estados de agregación de la materia son sensibles a los cambios de temperatura, los gases también son sensibles a qué cosa? A los cambios en la presión. Y por supuesto, ellos van a, justamente, ellos, es importante que tengamos en cuenta esto, que son sensibles a los cambios de la presión y a los cambios de qué cosa? De la temperatura, pero hay muchos tipos de gases, el comportamiento es un comportamiento similar. Bien. Acá yo, por ejemplo, les marqué algunas sustancias que son gaseosas a temperatura ambiente, que en la facultad se supone que ustedes tienen que saber. En realidad, miren, este tema de los gases es un tema que yo también necesito verlo. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado también con la química, porque después en la parte de, ya han visto todos ustedes leyes estequiométricas, hemos visto el concepto de volumen molar y todo eso. Entonces también estaban ahí, a ver, ahora que nosotros habíamos visto, por ejemplo, el volumen de un mol es 22,4 litros, sustancias en condiciones gaseosas. Entonces, sirve para eso. De hecho, antes el tema de los gases era un tema más de química que de física. Antes se lo evaluaba en química, no en física. Después lo sacaron. Y después, bueno, entonces acá, por ejemplo, yo les puse una lista de sustancias que son gaseosas. Quizá ustedes saben que son gaseosas, quizás no saben, no tienen por qué saberlo. Entonces, para que ahora sepan que sí son gaseosas. Entonces, ahí en ese momento, ustedes no duden en considerar eso. Bien. Entonces, ¿quiénes son gaseosas? Bueno, tenemos los gases, estos que tenemos acá, que son los gases nobles, ¿verdad? Que ellos no participan en ningún tipo de reacción química. El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, todos ellos son monoatómicos. Bien. Quiere decir que se presentan así como están, en forma atómica. Mientras que los diatómicos son, por ejemplo, lo que vendrían a ser el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. El nitrógeno es el principal componente del aire atmosférico. Luego tenemos lo que vendría a ser el oxígeno y el hidrógeno. Obviamente que el aire que nosotros respiramos es una mezcla gaseosa, ¿verdad? El mayor componente es nitrógeno y el oxígeno solamente es el 21%. Y después algunos otros gases, pero en una proporción menor a 1%. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos eso. Y después algunos halógenos, como por ejemplo, son el flúor y el cloro, también son gases. Después otros que también se comportan como gases son el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono y lo que vendría a ser el dióxido de nitrógeno, perdón, el monóxido de nitrógeno. Bien, ahí está. Triatómicos, dióxido de carbono, ozono es este y dióxido de azufre. Tetratómicos, lo que vendría a ser en este caso el trióxido de azufre y el amoníaco, y poliatómicos el metano y el etano. Bien, yo les pongo la lista esta, que como les digo,
son los más comunes y de pronto, bueno, capaz que no se acuerdan como si son monoatómicos, diatómicos, lo cual sí va a ser importante para los ejercicios, ¿verdad? O algunas sustancias que ustedes de pronto no saben que son gases. Entonces les sirve tanto para esto como para la parte que corresponde a la estequiometría. Bien, bueno, en química. Ya está esto. Bueno, sigamos nomás. Ya está eso. Ahora vamos a ver las variables que definen el estado de un gas. ¿Cuáles son las variables que definen el estado de un gas? Bueno, como les había comentado hace un rato, la temperatura, ¿verdad? Que en realidad la temperatura influye en todos los estados, tanto en el sólido como en el líquido y también en el gaseoso. Luego tenemos la presión, ¿verdad? Que si alguien es sensible a la presión, justamente son los gases. Para los sólidos y para los líquidos, no, porque los sólidos y los líquidos, ellos eran incomprensibles, son incomprensibles. En cambio, los gases son comprensibles. Es decir, que pueden modificar su volumen por acción de presiones externas. Entonces, la presión también los afecta. Luego tenemos el volumen, que es el espacio que ocupa, y la masa, ¿verdad? Que acá la masa también nosotros la podemos considerar como otra cosa, que sería como número de moles. Número de moles. Número de moles. Anoten eso ustedes. Anoten las variables que definen el gas. Anótenlas. Bien. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de lo que vendría a ser cada una de estas variables que hemos hablado y sobre todo nos vamos a centrar en una de ellas, que es cosa lo que vendría a ser la temperatura. Bien. O sea, existen tres escalas de temperatura, la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y también la llamada escala de Kelvin. Bien. Entonces, en este caso nosotros vamos a considerar dos escalas, tanto la de Celsius o también lo que vendría a ser la escala de Kelvin. Bien. La escala de Celsius tiene lo que vendría a ser dos puntos acá que la caracterizan. Bien. Uno sería lo que vendría a ser el punto de fusión del agua, que es de 0 grados centígrados. El punto de fusión es el punto en el que el agua pasa de estado sólido a qué cosa, a lo que vendría a ser a estado líquido. Y luego tengo lo que vendría a ser 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, que es la temperatura en la que el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Bien? Entonces, esa es la escala de Celsius, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos qué es lo que marca cada una de ellas. Bien, para que quede claro. Bien, ya está eso. ¿Por qué es importante? Porque como yo les digo, si bien hay tres escalas para medir lo que vendría a ser la temperatura, acá a nosotros nos importan dos. Y acá, miren, una cosa que, por ejemplo, vieron que yo les decía a ustedes en física, a ustedes a veces les va a tocar convertir unidades, ¿verdad? Porque bueno, porque así lo requiere el problema, porque de pronto ustedes tienen dos volúmenes, dos longitudes, entonces, o pues, o sea, en ese caso ustedes sí o sí iban a la conversión. Acá en los gases pasa algo, que por más que ustedes tengan la temperatura, por ejemplo, que ustedes tengan dos temperaturas, y las temperaturas ambas estén, por ejemplo, en grados centígrados o grados Celsius, yo estoy obligada a convertir. Acá en los gases, ustedes acuérdense, si hay una conversión obligatoria siempre, por más que el problema a ustedes no se los exija o no se los más se los marque, es justamente pasar la temperatura siempre a grados Kelvin, siempre hay que pasar. Si no, el ejercicio va a estar mal hecho. ¿Bien? Entonces, justamente esta es la escala de Kelvin, o también llamada lo que vendría a ser escala absoluta. Bien, ustedes ya saben que para pasar la temperatura, si yo tengo la temperatura en grados centígrados y la quiero pasar a Kelvin, lo que hago es sumarle 273 o 273,15, marcan en algunos libros, pero igual el coma 15 ese no me significa, digamos, absolutamente nada, digamos. Bien.
Entonces acá tengo justamente lo que vendría a ser una comparación entre ambas escalas, ¿ven? Por ejemplo, la escala de Celsius me marca lo que vendría a ser el punto de fusión en 0 grados centígrados, mientras que la de Kelvin lo hace en cuanto en 273 Kelvin. La temperatura de ebullición 100 grados centígrados y la de Kelvin 373. Bien. Y después el 0 Kelvin, o sea, el 0 absoluto en la escala de Kelvin, es el menos 273 grados centígrados en la escala de Celsius. Bien, eso nada más es una comparación, por si ahí, por ahí si hace falta y demás, y sobre todo para remarcarles esto, para remarcarles sobre todo el hecho de que, si bien o sea, el pasaje de unidades no siempre, digamos, es necesario cuando generalmente me hablan de dos magnitudes, digamos, que son distintas. Pero si se da el caso que yo tengo dos temperaturas y ambas están en grados centígrados, aunque aparentemente yo no tenga que hacer pasaje, sí lo voy a tener que hacer. Bien, acá siempre en gases se tiene que trabajar con la temperatura expresada en grados Kelvin. Bien. Y después tenemos otra variable importante, que es lo que vendría a ser la presión. Bien. El concepto de presión, acuérdense cuando ustedes han visto magnitudes, la presión es ¿qué cosa? Es la fuerza sobre la superficie. Hay muchos tipos de presiones, ¿bien? En este caso es la presión sobre los gases. La presión puede ser sobre los sólidos, aunque no le produzca cambios en el volumen. La presión puede ser en los líquidos, que de ahí sale justamente la hidrostática y la hidrodinámica. Y la presión también puede ser, por supuesto, acá en lo que vendría a ser qué cosa, en los gases. Bien, en los gases. Por ejemplo, lo que se suele utilizar, por ejemplo, como unidades muy comunes, la presión sería justamente lo que vendría a ser el pascal. Bien, pero acá, en el tema de gases, sobre todo se usa lo que vendría a ser la atmósfera. Bien, entonces la atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Bien, y también es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Bien. A esto también lo podríamos llevar a kilopascales, que simplemente es a esto dividirlo en lo que vendría a ser en 1000 y me queda 101,3 kilopascales. Bien, ahí está. Entonces, ahí tenemos, aguantame un segundo, ahí tenemos justamente, vendría a ser la... Sería justamente lo que vendrían a ser las unidades. Bien, eso es justamente lo que vendrían a ser las unidades. Bien, las que me interesa. O sea, acuérdense ustedes las equivalencias, porque por ahí les puede tocar. Esas es eso que ustedes se acuerdan. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, 760 torr, bien, y es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales, o 101,3 kilopascales. Todos exactamente son la misma cosa. Bien. Bien, ahí está. Bien. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos lo que vendría a ser la temperatura. Acuérdense que siempre va a ir en grados centígrados o grados Kelvin. Perdón. Las temperaturas vamos a utilizar escala Celsius o escala Kelvin, pero siempre estamos obligados a pasar a qué cosa, a grados Kelvin. Bien. Y después la presión, ya hemos estudiado acá, lo que ustedes sí o sí tienen que saberse las equivalencias. Esas cosas tienen que saber sí o sí. Todas esas cositas, por ejemplo, cómo van a hacer el pasaje, o por ejemplo ahora todo lo que vienen a ser las equivalencias, tienen que ir anotando en una ficha. Les dije que hagan una ficha y vayan anotando, ¿bien? Esas cositas por separado, todo lo que es fórmula, lo que es equivalencia y demás. Y le van poniendo títulos, ¿bien? Y después acá aparecen dos que nosotros ya conocemos medianamente, que ya tenemos temperatura y presión. Acá aparece el volumen. Acuérdense que el volumen se refiere al espacio que algo ocupa, ¿verdad? Al espacio que algo ocupa, que en este caso, en el caso de los gases, ese volumen, digamos, podía modificarse, ¿verdad? Ya sea que podía aumentar o podía disminuir. ¿Cuáles son las unidades para el volumen? Para el volumen y la capacidad, ya sabemos cuáles son las unidades, ¿verdad? Por ejemplo,
¿En qué se mide, por ejemplo? En lo que vendría a ser el litro. Acuérdense que el litro, generalmente el litro se pone una L minúscula, pero yo le pongo así para que se distinga. Entonces tenemos un litro, acuérdense que decir un litro o un decímetro cúbico era exactamente lo mismo, que un litro era lo mismo que decir 1000 mililitros y que un litro es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos. Bien, entonces esos son justamente las equivalencias que se refieren a él. Son justamente las equivalencias que se refieren a él. Bien. Y después aparece otra cosa, que es lo que vendría a ser el número de moles. Bien. El número de moles generalmente se simboliza con la letra N y corresponde a la masa sobre lo que nosotros le vamos a llamar acá la masa molar. Algunos le ponen peso molecular, eso puede variar. A veces hay algunas variables que vieron que tienen como otras letras, pero que en realidad significan lo mismo. Bien, o sea, yo para sacar lo que vendría a ser el número atómico, para sacar lo que vendría a ser el número de moles de algo, voy a considerar lo que vendría a ser la masa. ¿Quién es la masa? Lo que vendría a ser el dato que me da el problema. Bien, y después esto lo saco siempre de qué cosa, de la tabla periódica. Bien, ustedes ya conocen la diferencia entre lo que vendría a ser, por ejemplo, la masa atómica y la masa molecular. Acuérdense, yo tengo que dividir. Para sacar número de moles era masa sobre masa molar, ¿verdad? Acuérdense, si yo de pronto tengo, por ejemplo, un compuesto como, por ejemplo, el helio, ¿verdad? El helio es ¿qué cosa? Es átomo. Entonces, el helio es un mol de átomos. Entonces, yo al helio, ¿qué voy a sacar? Le voy a sacar, obviamente le puedo sacar la masa molar, y se refiere a qué cosa? A la masa atómica. ¿Por qué? Porque era uno solo. En cambio, si de pronto yo ahora tengo lo que vendría a ser al oxígeno, supongamos, yo le quiero sacar la masa molar, me estoy refiriendo a qué cosa? A la masa molecular. Acuérdense eso que hemos visto, porque acá se van relacionando las dos cosas. Todo esto, cuando yo veo un todo, se refiere a qué cosa? A un mol. O sea, a un mol. Bien. En cambio, ven, por ejemplo, en el caso del helio, tenemos 2 gramos, si buscamos en la tabla periódica, y en el caso del oxígeno tenemos 32 gramos. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica dice 16, lo multiplico por 2, me da 32, ¿verdad? Entonces, ¿qué son 2 gramos y 32 gramos? Son masas molares, porque se refieren a la masa de un mol de helio y a la masa de un mol de oxígeno. Y acuérdense que dentro de la masa molar, yo les he clasificado 2. La atómica, cuando se refiere a uno solo, como en el caso del helio, y molecular cuando se refiere a 2 o más átomos. Entonces, el helio, 2 gramos, es su masa molar, que dentro del subgrupo sería masa atómica. Y del oxígeno, 32 gramos, sería su masa molar, que dentro del subtipo sería masa molecular. Bien, acuérdense para que no se enteren con ese concepto. Entonces, cuando yo quiero sacar el número de moles, ¿qué voy a poner allí? Masa, dato. Cualquier dato que me da un problema. Por ejemplo, tengo 40 gramos de oxígeno, supongamos. Bien. Y abajo voy a poner qué cosa, la masa molecular que está en la tabla periódica, en el caso del oxígeno. Entonces, ahí es importante que ustedes se acuerden justamente eso que yo les decía hace un rato, de que algunos son diatómicos y demás. Obviamente ya vamos a ir haciendo ejercicio, pero les voy mostrando más o menos las cosas. Hoy sobre todo vamos a ver la parte teórica, en la próxima clase tenemos la práctica, pero es para que más o menos ustedes vayan viendo todos los detalles, porque quizás a veces, o sea, si olviden bien, ustedes tienen curso de diatómico y demás, si ustedes no lo ponen ahí, eso va a salir mal el ejercicio. Y ese por ahí muchas veces la causante de los problemas. O sea, saben hacer el procedimiento, pero faltan detalles, como por ejemplo, la conversión que hemos visto hace un rato, el hecho de pasar siempre a Kelvin, o acá el hecho de acordarse que, por ejemplo, el oxígeno se encuentra en forma molecular, y si es ozono es O3, por ejemplo. Entonces, todo eso es importante, todas esas pequeñas cositas, no hay que dejar nada al azar, ¿bien? Bueno, ya está eso. Obviamente que después vamos a hacer los problemas. Ya está eso. Bueno, ahora eso sería como una introducción, ¿verdad? Ahora sí vamos a centrarnos en lo que vendría a ser qué cosa, las llamadas leyes de los gases. Bien, ¿cómo yo las voy a aplicar a las leyes? Va a depender siempre de qué cosa. ¿Para qué tengo que saber la ley? Sí me la tengo que conocer a lo que vendría a ser cuál es cada una de las leyes, cuál es la variable que es constante, porque acá vamos a tener lo que vendría a ser una variable constante. Si tiene algún otro nombre la ley, yo con que la sepa hacer a la fórmula de la ley, que ya le voy a explicar una forma bien fácil,
yo voy a poder deducir cualquier cosa. Porque eso me pueden preguntar en teoría. Y al mismo tiempo, por ejemplo, me pueden preguntar cómo las variables se relacionan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa si aumenta la presión con el volumen? ¿Qué pasa si la presión y la temperatura aumentan? Diferentes cosas que se pueden dar. ¿Bien? Para eso me sirve saber, digamos, cuál es cada una de las leyes, cuál es la fórmula, que ya vamos a ver que es bien fácil deducirla. Y después, lógicamente, a la hora de ir a hacer un ejercicio, bueno, ahí me fijaré, ahí, digamos, no me interesa el nombre de la ley, sino lo que me interesa es la fórmula, ¿verdad? Entonces, para todo eso, justamente hay que conocerlas a las leyes de los gases. Las leyes de los gases que nosotros vamos a considerar son 4. O sea, en realidad están acá como comprimidas. Tenemos la ley de Avogadro, tenemos la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y Guy-Lussac. En realidad, Charles era una y Guy-Lussac era otra. Cuando yo estudiaba, al menos era así. En algunos libros sigue siendo así, y en algunos libros dice ley de Charles y Guy-Lussac, primera expresión, segunda expresión. Pero en realidad, bueno, eso nadie le vaya a preguntar ese entrevero de cuál era la primera, segunda. Eso me importa el concepto sobre todo. Y luego, la ecuación general de los gases ideales. Yo con eso tengo que resolver los ejercicios que tengo. O sea, no son muchas fórmulas, son básicamente, bueno, si las separo, serían unas 5 o 6 con las que voy a ver ahora. Bueno, vamos a ver cada una. Esta es la llamada ley combinada, que combina a las 3 principales variables. No la puse ahí porque en realidad es como justamente combinación de las otras, ¿bien? Ley combinada que combina a la presión, al volumen y a temperatura. Lógicamente, para utilizarla esa ley tengo que tener 2 presiones, 2 volúmenes, 2 temperaturas, ¿bien? Pero sí es importante que yo la conozca porque yo conociéndola esa ley, acá en los gases, como yo les digo, ustedes, las cosas que tienen que estudiar en memoria, bueno, tienen que estudiar en memoria, que son generalmente lo que vendría a ser nombres, nombres sobre todo, porque eso no se puede ir a inventar de pronto, ¿bien? Pero después todas las cosas que podamos evitar memorizar, mucho mejor. Entonces, justamente, conociendo la ley combinada, yo me puedo evitar ponerme a aprender todas las otras leyes, ¿bien? Por lo menos la de Charles Guy-Lussac y la de Boyle-Marriott, ¿bien? Entonces, con que yo sepa esta, ya estoy con las otras. No me hace falta ponerme a memorizar cómo son las otras, simplemente lo único que yo voy a memorizar es que cómo se llama la ley, o sea, en qué variable es la constante. Después yo lo puedo sacar solo. O sea, el que se lo quiera memorizar, se lo memorice luego, pero yo como les digo, son tantas las cosas para acordarse para el examen que si hay cosas que yo puedo, por otro lado, saberlas mucho mejor. Y aparte, porque de esta forma que yo les voy a enseñar, ustedes no van a dudar cuál es la ley. ¿Bien? Entonces, ley combinada P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. O sea, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Bien? Y comenzamos con la ley de Boyle, Boyle-Marriott, ¿verdad? Que es la llamada ley isotérmica. ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura es constante. Que la temperatura es constante. Entonces, si ustedes tienen la ley que hemos visto recién, que era la combinada decía P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Entonces, si yo sé que la temperatura, que la ley de Boyle es la temperatura constante, quiere decir que esto no va. Bien, entonces quiere decir que si supongamos, ¿para qué me sirve, por ejemplo, para la teoría, verdad? Entonces yo ya sé que eso no va, porque está echando la temperatura. Bien, entonces la ley va a ser esta, P1 por B1 sobre P2 por B2, igual a P2 por B2. Entonces, con que ustedes sepan que la ley de Boyle es isotérmica y sepan la ley combinada, la tachan de la temperatura y ya está. Lo que queda, esa es la ley de Boyle. Bien, ahí está. Entonces, ahí tenemos justamente, esa es la ley de Boyle. Bien. Y otra cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá, que les preguntan, es como ejemplo cómo las variables se relacionan. Y acá comienza el concepto de directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, yo para saber cómo las variables se relacionan, la presión con el volumen o cualquier variable en otro momento, tengo que tener qué cosa, las que son del mismo tipo, del mismo lado. O sea, ¿qué significa eso? Que las presiones de un lado y los volúmenes del otro, para que yo pueda comparar. Entonces, acá tengo
la presión 1 la voy a dejar acá, y la presión 2 que está acá multiplicando va a pasar para este otro lado dividiendo. ¿Bien? Pasa dividiendo. O sea, presión 1 queda donde estaba, y presión 2 que estaba acá multiplicando pasa para el otro lado dividiendo. De este otro lado me quedó el volumen 2, y acá lo mismo, el volumen 1 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Y ahí está hecho el pasaje. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta, ¿qué es lo que hago yo? Yo para comparar, vieron que, por ejemplo, en algunos enunciados dice, si el volumen aumenta, la presión disminuye. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. No es que uno tiene que estar adivinando, sino que uno tiene que tener en cuenta qué fórmula te hablaba justamente de la relación entre presión y volumen. En este caso, la ley de Boyle, que tampoco hace falta que en ese momento ustedes pongan la fórmula esa, P1 por V1 sobre T1, tachan las temperaturas, queda P por B, y de ahí que tienen que hacer relacionar, ¿verdad? Entonces, para que yo vea si algo es directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿qué es lo que hago? Pongo las presiones de un lado, en este caso, y los volúmenes del otro. Entonces, dejé presión 1 acá donde estaba, presión 2 que estaba multiplicando, la pasé dividiendo, dejé el volumen 2 donde estaba, y volumen 1 que estaba multiplicando, lo paso dividiendo. Según lo que yo estoy viendo acá, esto es inversamente proporcional. ¿Por qué es inverso? Porque están cruzados. Ven que los unos están cruzados y los dos también están cruzados. Cuando yo tengo algo así, eso significa que es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Bien, eso es lo que significa justamente. Y cuando uno disminuye, el otro aumenta. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir, cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. Bien, y al revés, cuando disminuye la presión, aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro disminuye, y si uno disminuye, el otro aumenta. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos lo que vendría a ser, el ejemplo que les marcaban en algunas guías era, por ejemplo, un globo. Un globo inflado, ¿verdad? Con un determinado volumen. Bien. Supongamos, si se comprime lo que vendría a ser el globo, si yo tengo lo que vendría a ser un globo inflado y yo lo comprimo, acuérdense que comprimir es disminuir el volumen. Entonces, si yo lo comprimo, quiere decir que disminuye el volumen, ¿verdad? Y por lo tanto, la presión dentro del gas que pasa va a aumentar. Bien. ¿Qué es lo importante en esto? Sobre todo la importancia, como yo les digo, radica en que esto luego es traducido a dónde? A lo que vendría a ser el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces la respiración se desarrolla, ¿qué cosa? A una temperatura que es constante, que es la temperatura que hay en el ambiente. O sea, no significa que va a ser siempre la misma temperatura, quiere decir temperatura constante, temperatura, porque supongamos yo estoy acá, por minuto respiramos 12, 16 veces a la temperatura que es constante. Bien, por ahí puede haber pequeñas variaciones, pero la temperatura suele ser constante dentro del ciclo de la respiración. Entonces, justamente, ¿qué es lo que sucede? La respiración se desarrolla a temperatura constante, produce cambios de volumen, pero generados por qué cosa? Por cambios en la presión. Bien, o sea, cuando nosotros inspiramos, lógicamente el volumen de lo que vendría a ser el pulmón va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar? Justamente por qué cosa? Por cambios en la presión. Cuando se produce un aumento del volumen es porque hubo qué cosa? Una disminución de la presión. Y al contrario, cuando yo expiro, va a haber una disminución del volumen, ¿por qué cosa? Porque hay un aumento de la presión. Entonces, eso es la importancia que yo se las marco y a ustedes también se las marcan en la guía. ¿Bien? Entonces, acuérdense, en la ley de Boyle justamente es isotérmica. ¿Qué es lo que es constante? Justamente lo que vendría a ser la temperatura, y la expresión matemática sería justamente la K, que sería constante, es igual a P por B. Esta es la expresión matemática, pero la pongo por ponerla porque en realidad no es algo que sea tan relevante. Bien, bueno, ahí está. Ahora vamos a apoyar un poco esto. Y vamos a poner las conclusiones. La conclusión de la ley de Boyle, que tampoco hace falta que me la acuerde de memoria, porque yo, sabiendo la fórmula, cómo era, que la deducí de la ley combinada y demás, la puedo saber a la ley. La presión de un cierto cantidad de gas
ideal a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen. También por ahí puede haber, hay diferentes enunciados para la misma cosa. También, por ejemplo, yo tengo otro acá que dice la presión de un gas en un recipiente sellado es inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura es constante. Es lo mismo. O sea, la ley de Boyle esté como esté escrito, tengan en cuenta ustedes que significa qué cosa. Que la presión es inverso con el volumen. Cuando la temperatura es constante, sería justamente la deducción. ¿Bien? Ahí está eso. Obviamente que luego esto vamos a ir a aplicar en ejercicios. Y acá tengo justamente la curva, ¿verdad? O el gráfico de la ley Boyle justamente entre presión y volumen. ¿Ven acá? Esta gráfica justamente corresponde a la ley de Boyle. Supongamos que a ustedes le tomen gráfica. No toman tanto, pero por ahí en la parte práctica sí la toman. Tenemos acá, si acá yo tengo presión y volumen y no tengo temperatura, quiere decir que la ley es de Boyle. Porque la variable que es constante no aparece acá. ¿Acá qué me está marcando? Miren lo que me marca la gráfica esta. Vamos a marcar acá. Acá me marca, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser una presión de 10. Miren acá lo que vendría a ser una presión que es de 10. En la presión de 10, estamos viendo lo que vendría a ser, acá tengo la presión de 10, y tengo lo que vendría a ser un volumen que es de 2. Miren acá, un volumen que es de 2. Bueno, un poco choco. Bien, y sin embargo, acá, miren acá en esta parte, tengo lo que vendría a ser una presión que es solamente de 1 y un volumen que es de 10. Entonces, justamente eso me marca que cuanto menor es la presión, mayor es el volumen. Eso es lo que me está marcando acá. ¿Bien? Y es lo que estamos diciendo, que son inversamente proporcionales justamente. ¿Bien? Bueno, ahí está. Ya tenemos una de las leyes, que es justamente la llamada ley de Boyle. ¿Bien? Bueno, sigamos nomás. Ahora tenemos otra ley, que es la ley de Charles. Y acá yo les decía que la ley de Charles, lo que vendría a ser la ley de Charles, con la de Guy-Lussac, a veces van como juntas, pero en realidad la verdadera ley de Charles, digamos, es la llamada ley isobárica. Bien, o a veces va la ley de Charles y Lussac primera, sería lo mismo acá. ¿Qué significa que sea isobárico? Que sea isobárico significa en este caso que la presión es constante. Que sea isobárico significa que la presión es constante. Entonces, de vuelta, acuérdense, de esta misma ley que teníamos anteriormente, que era la ley combinada, ahora vamos a sacar la presión constante. Entonces, chao presión, chao presión. Significa que la ley entonces va a ser esta. B1 sobre T1 es igual a lo que vendría a ser ¿qué cosa? B2 sobre T2. Esta va a ser la ley. Bien, esta justamente es lo que vendría a ser la ley. La ley de Charles, o también llamada ley, en este caso, isobárica. Bien, ley de Charles, o también llamada ley isobárica. Bien, o primera expresión. Bueno, ahí tenemos la ley. Acá justamente yo se las puse. Vamos a bollar. Y acá hacemos el mismo razonamiento que hemos hecho al principio. ¿Cómo ellas se relacionan? Bueno, de la siguiente forma. Entonces pongo volumen 1, el volumen 2 que estaba acá del numerador pasa de denominador, me queda acá el volumen 2. De este lado me había quedado la temperatura 2 y la temperatura 1 sube. Y ahí está. ¿Para qué hago eso? Justamente para sacar la expresión y para sacar cómo se relacionan ellas dos, ¿verdad? Tengo volumen 1 y temperatura 1 en la misma línea. Eso significa que son directamente proporcionales. ¿Bien? Y después tengo volumen 2 y temperatura 2 en la misma línea, también significa que son directamente proporcionales. Entonces, eso me quiere decir a mí que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Bien? ¿Qué significaría esto? Significa justamente que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen.
mientras que cuando disminuye la temperatura, disminuye el volumen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales en este caso. Son directamente proporcionales. Por ese motivo es. ¿Bien? Ahí está. Entonces, en este caso, tenemos lo que vendría a ser a presión constante. El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Ese sería el enunciado. Bien. Y la expresión matemática es volumen es igual a volumen inicial más 1 más alfa por T. Eso copienlo nomás para que les quede ahí. Porque en realidad lo que me está mostrando esto es que el B inicial es el volumen del gas a 0 grados centígrados. El alfa es una constante y la T es una temperatura. Se nunca toma la expresión matemática, pero por ahí, como aparecen las guías, se las escribo. Bien. Disculpen. Ahí está. Esa es la ley de Charles isobárica. Entonces, directamente proporcionales. Mayor temperatura, mayor volumen, menor temperatura, menor volumen. Entonces, ¿qué me dice esta ley? Me dice esto. Acá. A presión constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura. Como les vuelvo a explicar, en algunos lugares puede aparecer con otras palabritas distintas, pero en conclusión es la misma. Que cuando la presión es constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Bien, esta es la gráfica que me está mostrando, de nuevo, si acá tengo volumen y tengo temperatura y no tengo la presión, es porque la que es constante es la presión. ¿Y qué me está mostrando esto? Esto me está mostrando que cuanto mayor es la temperatura, mayor es el volumen. Por ejemplo, acá tengo una temperatura de 200 y un volumen de 2. Acá tengo una temperatura de 500 y un volumen de 5. ¿Bien? Entonces, eso justamente es lo que me muestra la gráfica. Me muestra la relación directa, que son directamente proporcionales entre ellos. ¿Bien? Ahí está. Bueno. Luego tengo la ley de Guy-Lussac verdadera o también llamada la segunda expresión de la ley de Charles Guy-Lussac, si quiero que vayan las dos juntas. ¿Bien? Entonces, la segunda, esta ley me habla justamente de que algo es isocórica, es que el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante y teníamos esta ley que era justamente la ley combinada, si ahora yo quiero decir que el volumen es constante, quiere decir que el volumen no es de la partida. Entonces, la fórmula sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la transformación del gas se da a un volumen constante, se llama isocórica o isocórico y también se llama isométrico. Bien, isocórica, isocórico o isométrico. Bien. Eso sería justamente en este caso. Entonces tenemos volumen constante, entonces tenemos lo que vendría a ser P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Esa justamente sería, ¿qué cosa? Lo que vendría a ser la fórmula. Bien. De esa fórmula, lógicamente que vamos a hacer también el análisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Para hacer el análisis, las presiones de un lado, las temperaturas del otro. Este baja, este sube, como en el de hace un rato. Queda P1 sobre P2 es igual a T1 sobre T2. ¿Por qué habíamos hecho esto? Porque justamente uno subió y el otro bajó. Entonces acá me fijo, los unos en la misma línea que los unos y los dos en la misma línea que los dos. ¿Eso qué significaba? Que son directamente proporcionales. Entonces, si son directamente proporcionales, quiere decir que un aumento de la presión implica un aumento de la temperatura y una disminución de la presión implica una disminución de la temperatura. Eso es lo que me quiere decir en este caso. Bien, entonces,
Si yo llevo esto a lo que vendría a ser la teoría cinética, me parece que las moléculas se encuentran justamente en movimiento y demás, ¿qué es lo que sucede? El incremento de la temperatura del gas implica un aumento de la energía cinética. O sea, si aumento la temperatura, la muestra de gas, lógicamente las moléculas van a comenzar a moverse más rápidamente. Eso aumenta la energía cinética. Entonces, por ende, la frecuencia y la intensidad en la que colisionan las moléculas también aumenta y ejerce una mayor presión. O sea, cuanto mayor hay temperatura, más se mueven las moléculas, ¿verdad? Entonces, eso hace que obviamente que eso está contenido dentro de un recipiente, lo analizamos así. Entonces, cuando más se mueven, quiere decir que más presión hacen sobre las paredes del recipiente. Por eso, esa es la relación, ¿verdad? Bueno, entonces, como el razonamiento. Tenemos a volumen constante, porque en este caso justamente es el concepto, a volumen constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta la presión en forma directamente proporcional a la temperatura. Bien, ahí está. Esa es justamente la ley de Gay-Lussac o isocórica. Y después acá tengo justamente una curva que es bastante parecida a la curva anterior. ¿Por qué? Porque vieron recién, hayamos visto que teníamos en lo que venía a ser en temperatura y volumen que eran directamente proporcionales. Bueno, acá también presión y temperatura son directamente proporcionales. Bien. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que vemos que la gráfica es la misma. Ven, a mayor tengo una temperatura de 150, una presión, ponerle de 1.5. Una temperatura de 400 y una presión de 4.0. Entonces, quiere decir que cuando aumenta una, la otra aumenta. Cuando disminuye una, otra, la otra disminuye. Bien, ahí está. Y por último, en cuanto a las primeras leyes, tenemos lo que vendría a ser la llamada ley de Avogadro. Bien, por ahí la ley de Avogadro a veces la dejan de lado. Y la verdad que es una ley que también es importante en este caso, porque lo que hace la ley de Avogadro es relacionar el número de moles. Entonces, esta ley, que la puse acá directamente a la fórmula, me dice lo siguiente. Me dice, volumen 1 sobre el número de moles 1 es igual a volumen 2 sobre el número de moles 2. Bien. El enunciado, a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de gas. Esos conceptos tengan en cuenta porque a veces en un problema, por ejemplo, ya lo vamos a aplicar por supuesto, pero a veces en un problema ustedes sienten que les falta un dato, que hay algo que no pueden deducir, pero tengan en cuenta estas cosas. Cuando la presión y la temperatura no cambian, o sea, quiere decir lógicamente que es constante, el volumen del gas es directamente proporcional al número de moles. ¿Qué significa eso? Significa que si yo de pronto, acá lo despejamos, tenemos, para hacer la relación, este baja, perdón, el volumen baja y el N sube. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a N1 sobre N2. Entonces, ¿qué estoy viendo yo acá? Estoy viendo que son directamente proporcionales. Los unos van con los unos y estoy viendo que los dos van con los dos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando la presión y la temperatura son constantes, cuanto mayor sea el volumen de la muestra de gas, significa que tiene una mayor cantidad de moles gaseosos. Y cuando la presión y la temperatura son constantes, una disminución del volumen implica una disminución en el número de moles. Bien, eso es lo que me quiere decir en este caso la llamada ley de Avogadro. Bien, esa es la llamada ley de Avogadro. Bien, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Bueno, todas estas leyes, ¿cuándo yo las voy a utilizar? Bueno, obviamente que cada problema ya lo vamos a poner en práctica, me va a ir marcando cuándo la voy a utilizar cada una de las leyes, eso lógicamente. Bien, pero yo las voy a utilizar a estas leyes fundamentalmente cuando a mí me hablen ya sea de dos presiones, de dos volúmenes, de dos temperaturas,
¿verdad? O de dos cantidades, por ejemplo, de moles. Bien. Bueno, ahí hago un breve corte de 2 minutos solamente para separar la clase y les explico la última fórmula que tengo que explicarle ahora. Ya nomás, seguimos. Solo para separar esta parte porque ahí seguimos. Obviamente ya les voy a compartir Power ese también. Pero ustedes todas las fórmulas